Vamos a continuar entonces haciendo lo de o más bien viendo lo de la guerra civil, que es de suma importancia para establecer el fundamento jurídico del Parlamento jurídico y político. Entonces habíamos visto que con este niño, Oliver Cromwell, es con quien se da esta parte del el contraste, o más bien la lucha entre el poder real y el poder parlamentario. Al final vence el poder parlamentario porque en 1647 Carlos I es hecho prisionero y 2 años después, 1648-1649, es cuando es decapitado, ¿sí? Y yo les decía en clases anteriores que esto se da a la par de la firma del Tratado de Westfalia, la firma de la paz de Westfalia, que es cuando se establecen geográficamente más o menos cómo queda dividida la Europa occidental que hasta hoy en día tenemos conocimiento. Digo más o menos porque ha habido algunas adecuaciones, pero es en la paz de Westfalia, en las ciudades, si no mal recuerdo, de Onnesbruck y Münster, o Münster con la tilde en la U, Münster, en 1649, cuando se da la paz de Westfalia, ¿sí? Entonces, esto está a la par, en ese mismo año que se está firmando la paz en Westfalia, se está decapitando a Carlos I. Y entonces, obviamente lo declaran culpable de traición, le dan cuello, y bueno, en este sentido, quien queda al cargo es Oliver Cromwell. Él mismo se hace llamar Lord Protector, ¿sí? Que es precisamente como se denomina, Lord Protector de Inglaterra, ¿sí? Y no, bueno, nada más de Inglaterra, sino de Escocia y de Irlanda, ¿sí? Allí va bien el Oliver Cromwell, ¿no? Pero como todos los que suben al poder, como le pasó, por ejemplo, con Napoleón, ¿no? Que Napoleón en un principio fue en contra de la monarquía y luego él mismo se autocorona emperador, imagínense. Pues lo mismo sucedió con Oliver Cromwell. No es de esa manera, pero la parte primero se vuelve una república, ¿sí? El Commonwealth se vuelve cuando gana el Parlamento, en este caso Oliver Cromwell con la guerra civil, se vuelve primero una república, pero luego se hace una dictadura, ¿sí? Y ahí es donde, gracias a él, es que se reinstituye la monarquía, porque él se decía Lord Protector, ¿sí? Y fíjense, hay un dato curioso cuando sucede esto de la guerra civil. Oliver Cromwell tenía a un amigo que se llamaba John Lambert, ¿sí? Así como se escucha, John Lambert. Él fue un colaborador directo de Cromwell y fue el que redactó eh, lo que se podría ver como una primera constitución. Pero ojo, ahí sí era una constitución, ahí sí era una codificación, un derecho positivo, el cual no surtió efectos, ¿no? Pero fue este John Lambert quien empezó a redactar esta primera constitución, lo cual me parece que es los inicios del constitucionalismo o de la codificación inglesa que no surtió efectos. Todo volvió a ser parte de la costumbre, ¿sí? Entonces, Cromwell muere, ¿sí? Y gracias a esta parte del puritanismo que les había platicado, que es la exageración de esta religión, entonces es que se establece una restauración, ¿sí? En este caso, si no mal recuerdo, Cromwell vive hasta 1658, es decir, ahí es cuando muere, es la fecha en la que muere, y el Parlamento se restablece en 1659. Y digo se restablece porque Cromwell hizo lo que quiso con el Parlamento, ¿sí? Es decir, puso a la gente que iba a favor de la ideología de los puritanistas y a los demás, pum, los retiró.
¿sí? Entonces se restablece nuevamente un año después de la muerte de Cromwell el parlamento como estaba, ¿sí? Y este mismo parlamento es el que vota por que la monarquía vuelva a Inglaterra, ¿sí? El príncipe Carlos II, que es hijo de Carlos I, es quien va a ser el protagonista de esta segunda vida de la monarquía inglesa, ¿sí? Y lo que son las cosas, cuando traen a Carlos II de Inglaterra, pues la gente lo recibe con gran regocijo, ¿sí? Esto fue en 1660, es decir, 2 años después de la muerte de Oliver Cromwell, ¿sí? Aquí en este caso, esta etapa de lo que es el cambio entre la dictadura de Cromwell eh, y la nueva monarquía se le llama la época de la restauración. Así, la restauración. ¿Sí? Luego, en este mismo sentido hay del habeas corpus, de lo que es, perdón, la flexibilización de la legislación y sobre todo de cómo es que se reintegra la monarquía a la vida de los ingleses, es que se da una situación diferente entre la dinámica del monarca con el parlamento, ¿sí? El Parlamento entonces tiene una fuerte presencia en las cuestiones de la decisión, de las decisiones políticas y se ve de alguna manera, ¿cómo le podremos llamar? Forzada la monarquía con esta nueva implementación, esta restauración, a compartir el poder con el Parlamento. Por eso es que hoy en día se le considera como una monarquía parlamentaria, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? No, Yo sí. Entonces, Oliver Cromwell no tenía nada que ver con la corona, solo se metió porque era parte del partido de los, ay, de los, anglicanos. Los ajá. anglicanos. O sea, no tenía nada que ver con la corona, solo se metió. ¿Sí me Sí, explico? él junto con otras personas iniciaron la guerra civil, es decir, la guerra en contra de Carlos I, ¿sí? Hay una guerra civil, él es uno de los grandes protagonistas y él es quien cuando concluye cuando matan a este Carlitos, a Carlos I, ¿sí? Él se autonombra Lord Protector de Inglaterra, Escocia y Irlanda del Norte. Y entonces él asume un poder de facto, no de jure, sino que él dice, yo soy el libertador, pero asimismo lo que les decía con que lo que le pasa a Napoleón, él asume el poder, ¿sí? Y este poder es un poder que desgraciadamente es un poder absoluto, es decir, una dictadura, ¿sí? Él, les digo que quita a la gente del Parlamento que no iba en contra, que iba en contra de los ideales de Cromwell y del puritanismo. Tú decías los puritanos, creo, en lugar de los anglos. Y entonces los hace a un lado y es como gobierna de una forma dictatorial. ¿Sí? Muere él en 1658 y después, 2 años después, es cuando se restituye la monarquía con Carlos II en 1660. ¿Sí? A la muerte de Carlos II deviene o hereda a su hijo Jacobo II, ¿sí? El poder. El poder, esto es, Carlos II vive hasta 1685 y de ahí Jacobo II, que es hijo de Carlos II, es quien asume el poder. ¿Sí? Hasta ahí es la parte de la monarquía. Ahora, hay otra cuestión, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de la división del poder, ¿sí? Estamos hablando de que hay dos partidos, ¿sí? El partido laboralista y el partido conservador, ¿sí? Uh -huh. Del partido, dice
Espérenme un segundito. Voy a retomar su lectura para que no se pierdan. Pues aquí dice, Carlos I hijo, y su hermano Jacobo II. Bueno, yo lo tenía como que era hijo de Carlos, si no mal recuerdo. No, no es cierto, sí, es hermano, perdón, es hermano de Carlos, hijo de Carlos I y su hermano Jacobo II. Jacobo II es hermano de Carlos II, perdón. Yo le dije hijo, pero es hermano. ¿Sí? Dice, fue durante este periodo que nacieron los primeros grandes partidos políticos. ¿Sí? Por un lado, el partido de los Tories y por el otro lado, el partido de los Whigs. ¿Sí? Es decir, los Tories, el partido conservador, y los Whigs, el partido laboralista. ¿Sí? Dice, los Whigs, feroces opositores de la monarquía absoluta, ellos estaban en contra de la monarquía, ofrecieron a la corona a Guillermo de Orange. Este Guillermo de Orange y su esposa María, hija de Jacobo II, la cuestión era que si se les otorgaba la corona, tenían que aceptar una declaración de los derechos que se llama los Bill of Rights, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la legislación de 1689. Esta declaración dice, Jacobo II abandona el trono y Guillermo y María fueron coronados después de haber aceptado el famoso Bill of Rights, ¿sí? ¿Qué decía sobre todo los contenidos del Bill of Rights? ¿Cuáles eran los objetivos principales? Pues que era que todas las leyes debían de ser aprobadas por las dos cámaras, ¿sí? Ya no era una cuestión unilateral, sino era una cuestión bilateral, ¿sí? Dice, la soberanía pasó entonces del rey al parlamento. El parlamento entonces en ese momento es quien tiene la soberanía, ¿sí? Cuya composición revela el carácter mixto del régimen. Se habla del rey en parlamento, King of Parliament, que incluye al rey como un componente monárquico y la Cámara de los Lores, en este caso como un componente aristocrático, la de los lords, y por último, la Cámara de los Comunes como el famoso componente democrático, ¿sí? La que es la Cámara que representa directamente al pueblo. Dice aquí, cabe aclarar que estos tres órganos únicamente se reúnen por completo en celebraciones solemnes, es decir, casi nunca, ¿sí? Estoy en su página 123. El Reino Unido conserva entonces una monarquía de corte hereditario, de la cual debemos distinguir a la corona como institución jurídica diferenciada del monarca. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la corona como institución y otra cosa es el monarca como persona física, ¿sí? En este caso, la corona es la institución y la reina Isabel es la monarca, ¿ok? No son sinónimos. Dice, la corona representa un valor simbólico y los poderes reconocidos a su titular son esencialmente de corte formal. El monarca es el único componente de la corona reconocido por el derecho escrito en el famoso Act of Settlement, ¿sí? Settlement quiere decir, es como acuerdo, como un sinónimo de agreement, acuerdo. Este Act of Settlement se da en el siglo XVIII, en 1701, y reglamenta dicha institución, así como las condiciones del acceso al trono por vía hereditaria. Es el documento, ¿sí?, que reglamenta a la institución, que la institución es la corona, y las condiciones de acceso al trono por vía hereditaria, ¿sí? Si tú quieres saber cuáles son los requisitos para la cuestión hereditaria, te vas al Act of Settlement y entonces ahí viene todo. Fíjense ustedes, hasta el 2013, es decir, hace 7 años, se daba prioridad a los hijos varones del monarca de mayor o menor edad. Sin embargo, mediante la sucesión o el Succession to the Crown Act, entrado en vigor en abril de ese mismo año y del cual reproducimos a continuación la parte conducente, las reglas fueron modificadas. Es decir,
no necesariamente tiene que ser los hijos varones, sino ya pueden ser las mujeres, ¿sí? Y otros requisitos. Lean, por favor, eso. Ese recuadrito que vienen 3 artículos pequeñitos. Y nos vamos hacia las facultades y poderes que le restan a la corona, se denominan prerrogativas y en la práctica política las ejerce el gabinete, ¿sí? Es decir, el gabinete es quien lleva a cabo estas prerrogativas reales. Dice, ¿qué página? 123, estamos en la página, sí, 123 hasta en el último párrafo. Estas incluyen, entre otras cosas, estas prerrogativas incluyen el nombramiento de funcionarios civiles y militares, el nombramiento de los lords, el otorgamiento de los títulos y condecoraciones, el comando del ejército, la convocatoria, prórroga y disolución de la Cámara de los Comunes, la sanción y promulgación de las leyes, la celebración de los tratados y el derecho del indulto, ¿sí? Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, prohíbe los títulos nobiliarios en el artículo 12 constitucional. Por si le quieren dar una leidita, nosotros como mexicanos no podemos tener títulos nobiliarios como Sir, Lord, Conde, Vizconde, Archiduque, Duque. Pero podríamos pedir permiso, ¿no? No, como mexicanos no. No. ¿Cero? Sí, maestro, se supone que dice el artículo que si se recibe el título sin consentimiento, o sea, sí puedes, se supone, pedir un permiso. Sí se puede, por ejemplo, recibir. No, mi querido Eric, o sea, nosotros constitucionalmente no podemos tener títulos nobiliarios, los mexicanos. No puede ser el vizconde de Valencia, ¿sí? Y ostentarte aquí en México como el vizconde de Valencia. No podemos, por ley no se puede. ¿Sí? Podemos reconocer los títulos de otros individuos, de otros sujetos, los podemos reconocer, les podemos permitir, pero que tienen que ser de otro país. Según yo, sí me lo podrían otorgar y yo lo acepto, pero cuando entro aquí a México, entro como nacional y como tal Nada queda más. invalidado. Queda invalidado completamente. Si tú puedes tener, sí, a ti te pueden dar cualquier título nobiliario, supongamos por herencia, ¿sí? Que eres pariente de alguna familia que en algún país que es de corte monárquico, ¿sí? Y te otorgan un título nobiliario en aquel país, ¿sí? Si tú llegas a ese país, sin problema alguno vas a ser Sir o vas a ser Lord, o vas a ser del título que tú quieras, pero aquí jamás. Aquí llegas y eres hijo de perica, ¿sí? Aquí los títulos no se reconocen, ¿no? Más que aquí los títulos nobiliarios se reconocen nada más académicamente, ¿no? Pobre de ustedes donde hay algunos profesores suyos que les dicen licenciados y son doctores y no se la acaban, ¿no? Con su calificación, sí. O sea, y hasta se molestan. Sí, le dice, ¿qué pasó, Lick? ¿No? Entonces, uy, no, cuidado. Yo he conocido a varios profesores que, cuidado, y donde les digas, incluso maestro y es doctor, uff, no se la acaba, ¿no? Esos son los títulos nobiliarios académicos. Pero de ahí en fuera, no se puede, ¿sí? Constitucionalmente. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, niños? No. No. No, vamos. Ay, Sí, Ya sí. ves. ¿Alguien? No. Ahora, algo que es muy importante, y lo comentábamos en las clases pasadas, es, oye, ¿por qué diablos continuar con la figura monárquica si les cuesta dinero a los ciudadanos y si solamente es de cuestión de orden protocolario? Y yo se los decía, ya lo dice aquí su documento en la página 124. Fíjense, la monarquía como tal, la figura del monarca, pero sobre todo la institución de la corona, ¿sí? Es quien da una cuestión, aquí lo dice, de identidad, unidad y orgullo nacional, ¿sí? La monarca no es, claro, habrá gente que diga, esa viejita qué, ¿no?
de los mismos ingleses, pero la gran mayoría le tiene un respeto bastante, bastante grande y sobre todo a la institución, es decir, sobre todo a la corona, mucho más que a la monarca. Claro, la monarca, déjenme decirles que la reina Isabel, Chabelita, ha sabido llevar muy bien su papel como monarca y tiene mucho carisma hacia la gente la quiere mucho, ¿sí? Dudo mucho que vaya a suceder ahora que fallezca, dudo mucho que esto vaya a suceder con alguno de los herederos al trono, que serán el príncipe Carlos, que es su hijo directo, y a lo mejor William, bueno, el otro ya abdicó Harry. sí, de su título, ¿no? Pero no creo que William logre hacer lo que ha hecho durante tantos y tantos años la reina Isabel. Se ha enfrentado a grandes problemas y los ha sorteado bastante bien. Entonces, la gente la quiere mucho. Y sobre todo este tema de la identidad, unidad y orgullo nacional es muy representativo de los ingleses, ¿sí? Entonces, por eso sigue predominando y va a seguir predominando la figura de la corona, ¿sí? Independientemente del monarca. Dice, proporciona un sentido de estabilidad y continuidad del Estado, reconoce en ceremonias oficiales el éxito y la excelencia y apoya el ideal del servicio voluntario. Esto lo hace Chabelita. Como se ha visto en los comienzos, el monarca era considerado como fuente de justicia. ¿Se acuerdan ustedes de que así era como resolvían los casos, sobre todo Guillermo I, con su bench, King's Bench, que no debían de violar la paz del rey? Bueno, pues este es el sentido. En la época moderna, la soberanía sigue siendo simbólicamente la figura en nombre de la cual la justicia viene impartida. Y la ley y el orden son mantenidos. Los procedimientos penales aún son entablados a nombre de la soberana, en este caso de la reina, en contra de los prevenidos. Por ejemplo, una causa penal se cita como R.B.S. Smith, es decir, donde R es la abreviatura de Rex, rey o reina. Pocas décadas atrás, los presos se encontraban detenidos at Her Majesty's pleasure, ¿sí? Por los pantalones de la, bueno, no dice así, pero es como por los pantalones de la reina, ¿no? O las faldas de la reina. Chicos, ahí yo creo que le vamos a parar porque tengo clase en un ratito más. ¿Dudas hasta aquí acerca de lo que vimos hoy? Nos vamos a echar rapidísimo lo que es el consejo privado, la mancomunidad, el Commonwealth, que lo vamos a ver ipso facto, el gobierno, que es la parte del primer ministro, ¿sí? Y nos vamos hacia el parlamento, ya lo vimos más o menos. Yo creo que se me lo voy a saltar. No vamos a ahondar en la Cámara de los Comunes y de los Lores, porque si no sería irnos muy, muy lejos. Y quiero que le den una leída, por favor, a la página, a la estructura judicial. A partir de la 140, empiecen a leer 5 paginitas, ¿sí? A la 145, por favor. Perdón, 146, hasta las fuentes del derecho, ¿sí? De la 140 a la 146 para el próximo miércoles. ¿Sale? Ok. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No. ¿No? Bueno. ¿Hay una fecha tentativa ya para el examen? Sí, en cuanto acabemos, yo creo que acabamos No. esta semana o a lo mejor nos llevamos un par de clases más, ¿eh? O sea, es decir, miércoles, viernes y el siguiente lunes. Y yo creo que el examen sería para el viernes que sigue. No sé qué fecha sea el viernes, pero para el viernes que sigue. Ok, está bien. ¿Hecho? Ok. Hecho. Bueno, Gracias. niños, Sí. pues que les vaya muy bien, pórtense bien. Profe, una pregunta. Su siguiente clase es argumentación jurídica. ¿Sí? También sube los videos, ¿verdad? Sí, también subo los videos. Ok. Sí, ahí me pongo sombrero para identificar los videos de aquí a los videos de... Ok, vale.
Hasta la Sí, siguiente clase. ¿te mandé? Hasta la siguiente clase. Nos vemos pues, chicos. Pásenla Bye. bonito. Bye, profe. Adiós. Bye. Gracias, profe. Bye. Adiós.